Vengo ante ti con un corazón contrito y humillado, a reclamar perdón y decirte que te amo, que eres mi Señor y yo solo en ti he confiado. Vengo ante ti con un corazón contrito y humillado, a reclamar perdón y decirte que te amo, que eres mi Señor y yo solo en ti he confiado. Escudriñame y limpia mis pensamientos. Heme aquí, Señor, todo de mí te entrego. Escudriñame y limpia mis pensamientos, para poder hablar y actuar en lo correcto, para poder hablar y actuar en lo correcto. Vengo ante ti para adorar y honrar tu santo nombre eterno, para reclamar mi heredad que es tu reino. Escudriñame y limpia mis pensamientos. Heme aquí, Señor, todo de mí te entrego. Escudriñame y limpia mis pensamientos, para poder hablar y actuar en lo correcto, para poder hablar y actuar en lo correcto, para poder hablar y actuar en lo correcto. El que habita al abrigo de Marión morará bajo la sombra de él. Diré yo a él, esperanza mía y castillo mío, Marión, en ti confiaré. Él me libró del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrió, bajo sus alas estoy seguro. Escudo y adarga
de mí, y ellos guardan todos mis caminos. En sus manos me llevan, y mi pie seguro está. Y me ha puesto en alto al yo ser su voluntad. A sus ángeles mandó cerca de mí, y ellos guardan todos mis caminos. En sus manos me llevan, y mi pie seguro está. Y me ha puesto en alto al yo hacer su voluntad. Miles caerán, mas a mí no llegarán. Mi morada protegida está. Miles caerán, mas a mí no llegarán. Mi morada protegida está. Mi morada protegida está. Tardes, amados hermanos. Es para mí de grande bendición poder estar en esta tarde entre ustedes para gozarme las bendiciones de Dios, para este tiempo en el cual vivimos y disfrutar junto a ustedes todas las bendiciones de parte de Dios. En esta tarde, pues, me alegra mucho verles a ustedes. Amén. Del que aquí en Perú, Señor, Dios tiene también pueblo predestinado. amén. Y me gozo en estar entre ustedes. Sí, Señor. Quiero en esta tarde inmediatamente ir a la Escritura y leer en el Evangelio según San Marcos capítulo, vamos a leer capítulo 11, vamos a leer San Lucas capítulo 4, San Marcos capítulo 11 lo dejaremos pendiente, más adelante lo leeremos. Vamos a comenzar en el verso 14, y dice así la palabra de Dios: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, Amén. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, Amén. me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Sí, Señor. a pregonar libertad a los cautivos Amén. y vista a los ciegos, Sí, Señor. a poner en libertad a los oprimidos, Sí, Señor. a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Sí, Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura Amén. delante de vosotros. Sí, Señor. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta tarde y nos permita entender lo que Dios desee que entendamos en esta tarde. Amén. Pueden sentarse. Amén. El tema para esta tarde será identificación. Amén. Ese será el tema para esta tarde. Y hemos de ver a través de la Escritura lo que significa este tema de identificación. Amén. Encontramos que toda cosa que Dios ha de hacer en esta tierra y toda bendición que Dios ha de enviar a su pueblo, Dios la ha prometido en su palabra. Amén. Y la palabra de Dios viene a los profetas. Amén. Por lo tanto, las bendiciones prometidas de Dios han sido la palabra de Dios que ha venido a través de sus santos profetas. Amén. Y cuando Dios se mueve a la escena para cumplir las cosas que Él ha prometido, entonces el cumplimiento de esas cosas que Él ha prometido se identifica con la palabra de la promesa escrita. Amén. Sí, Señor. Por tal razón, encontramos que en la Escritura, a través del profeta Isaías, es dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Amén. Encontramos que esto que leímos es una promesa de Dios. Amén. Y encontramos que cuando Dios cumple esa promesa que leímos ahí, el cumplimiento de esa promesa se identifica con la palabra escrita. Amén. Sí, Señor. Por esa razón encontramos que cuando llegó el tiempo para el cumplimiento de esa porción que leímos, esa palabra estaba encarnada en un hombre. Amén. Y esa palabra encarnada en un hombre se identificó con la palabra escrita. Por lo tanto, la palabra escrita y la palabra encarnada eran la misma cosa. Amén. Sí, Señor. Así es que encontramos que cuando la palabra de Dios se encarna, es la misma palabra que había sido escrita, Amén. que se hace realidad, Sí, Señor. se cumple, y entonces al cumplirse encontramos
que la palabra de Dios pasa a una etapa superior. Sí, señor. Porque la palabra de Dios, cuando está escrita, está en una etapa de letra. Señor. Y cualquier persona puede tomar esa letra y decir, esto significa tal y tal y tal cosa. Pero cuando esa letra se hace realidad, se hace carne, entonces esa misma palabra nadie la puede torcer. Nadie puede decir, esa palabra dice tal o cual cosa, sino que más bien la palabra cuando ya está encarnada, dice lo que dice. Amén. Por lo tanto, entonces no hay nadie que tenga que interpretar la palabra que Dios había escrito, porque el cumplimiento de esa palabra escrita, la cual fue hablada a través de los profetas de Dios, el cumplimiento de estas promesas es la interpretación correcta que Dios le da. Amén. Y la interpretación correcta que Dios le da se identifica con la palabra escrita. Por lo tanto, encontramos que es una obligación. Amén. La palabra, cuando se cumple, es una obligación esa palabra identificarse con la palabra escrita. Sí, señor. Porque entonces, eso lo que hace es identificar y dar testimonio de que la realidad de la promesa de Dios se ha hecho manifiesta. Amén. Dios la ha cumplido. Sí, señor. Y al ser de esa manera, encontraremos siempre que antes de Dios cumplir una promesa que Él ha hecho, siempre el diablo, al ver que Dios ha prometido ciertas cosas, siempre el diablo ha levantado personas Sí, señor. que no son las personas donde Dios cumplirá esa promesa. Sí, señor. Y las ha levantado haciéndoles creer que son las personas o los velos de carne donde Dios cumplirá esas promesas. Sí, señor. Y el diablo los ha engañado y ellos han aceptado el engaño del diablo. Señor. Pero encontramos que los resultados, encontramos que lo que le sigue no cuadra con la palabra. Al no cuadrar con la palabra, al no mantenerse en la línea exacta de la palabra, entonces es descubierto que era un engaño del diablo. Amén. Ni cuando comenzaron, ni cuando terminan, se pueden sujetar a la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando vino Jesús, Señor. había el comentario de que antes de Jesús habían venido Teudas y Judas, Sí, señor. y habían llegado muchos discípulos tras ellos, pero cuando murieron ellos, entonces todo terminó. Y habiendo ya ese antecedente de que el diablo había utilizado instrumentos para tratar de, ¿qué? De engañar a la gente, traer confusión, para cuando Dios cumpliese su promesa, entonces la gente dijesen, esa es la misma cosa que vimos en fulano de tal y que vimos en fulano de tal. Y que todos sabemos que eso que pasó era del diablo. Pero siempre el enemigo viene primero tratando de pervertir, tratando de imitar lo que Dios va a hacer. Amén. Amén. Y cuando trató de imitar allá lo que Dios habría de hacer, allá en la primera venida del Señor, ¿qué sucedió? Ellos murieron, estos imitadores, y después todo terminó para ellos. Sí, señor. Pero cuando vino el verdadero, ¿qué dijo de los que habían venido antes que él? Él dijo, los que vinieron antes que yo, los que vinieron antes de mí, ladrones,
robadores, Amén. eso es lo que son. Sí, Señor. ¿Ves? ¿Por qué? Porque habían estado, ellos habían estado, ¿qué? Aleluya. Habían estado colocando delante del pueblo un tropiezo, para que cuando apareciera lo correcto, entonces, pues la gente no quisiera recibir el cumplimiento de la palabra prometida de Dios, a causa de que habían sido ya desilusionados con aquellas cosas que habían pasado primero. Pero a Dios no le importa que se levanten imitadores primero. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumple, aunque antes de cumplirlo se hayan levantado imitadores. Amén. Amén. Bueno, encontramos que eso es de esa manera y no hay otra manera para nosotros enfrentarnos a la realidad de las cosas que suceden para el tiempo en que Dios tiene que cumplir lo que Él ha prometido. Nos dice Dios en su palabra que Jesús, habiendo tantas luchas y tantos problemas y tanta persecución en contra de Él, el cual era la palabra para aquel tiempo en su plenitud hecha carne, Amén. no le querían creer. Las religiones que decían que estaban esperando el Mesías, no le querían creer. Y él dijo, si no hago las obras de mi Padre, Señor. no me creáis. Amén. Amén. Mas si las hago, aunque ustedes no puedan creer en mí, crean a las obras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora ven ustedes que lo que estaba siendo hecho Señor. identificaba quién era aquel joven de Galilea. Amén. Amén. Por eso entonces allí estaba una identificación clara para todos ellos. Señor. Él les mostraba por la palabra las cosas que estaban señaladas para ese tiempo. Bueno, ¿y cuáles eran las obras? ¿Y cuáles son las obras del Padre? Él en una ocasión, cuando tenía solamente unos 12 años, en aquella ocasión que se quedó en el templo, y su madre adoptiva y su padre adoptivo siguieron hacia sus hogares. Era un lugar bastante lejos. Señor. Ellos habían viajado para estar en aquella fiesta pentecostal, y cuando regresaban no se dieron cuenta que Jesús, a los 12 años, el cual había ido con ellos, se había quedado en el templo, y allí estaba en el templo hablando con los ministros del templo. Sí, Señor. Y de lo que estaba hablando era de la palabra de Dios. Amén. Y los tenía a ellos atónitos, y estaban confundidos con la sabiduría de ese niño de 12 años. Amén. Señor. Bueno, Aleluya. encontramos que ellos no sabían quién era ese niño, pero encontramos que allí a los 12 años ya estaba ministrando la palabra Amén. Sí, Señor. en una manera, usted sabe, en un comienzo. Sí, Señor. Ya pues podemos ver que desde los 12 años ya se veía que era un predicador. Amén. Amén. Y ya ahí se veía lo que habría de ser más adelante. Si con un niñito de 12 años tuvieron problemas allí, Oh, Señor. que los confundía a todos. Luego cuando yo ya tuvo 29 años y medio, cuando fue bautizado, entonces fue la cosa mayor.
Amén. Porque ya había llegado el tiempo para la plenitud de la palabra manifestarse, y todo lo que había sido prometido para ese tiempo estaba en él, porque él era esa palabra. Amén. Él era la plenitud de la palabra. Por lo tanto, entonces encontramos que no solamente el grupito aquel que había tenido esos problemitas cuando tenía 12 años, sino que ahora era todos los ministros de Israel que estaban siendo confundidos, porque ellos no querían creer, pero encontramos que las cosas que eran hechas eran cosas que estaban en la palabra de Dios. Amén. Ahora vean ustedes que Jesús a los 12 años le dijo a María, cuando María llegó donde él: mira, tu padre y yo te hemos estado buscando. Aleluya. Allí ella, por temor, negó, ¿qué? Negó una cosa muy importante. Amén. Amén. Negó que aquel niño era hijo de Dios. Sí, Señor. Y Señor. estaba aceptando que era hijo de José. Sí, Señor. Y eso estaba fuera de lugar. Por eso enseguida Jesús le dijo: en los negocios de mi padre Amén. me conviene estar. Amén. Así es que si no estaba si allí cuando estaba en el templo no estaba con un serrucho y un martillo de carpintería y unos pedazos de madera para hacerle unos gabinetes o hacerle unos muebles allí a los sacerdotes, pues no estaba en los negocios de José. Pero él estaba allí hablando la palabra. Amén. Por lo tanto estaba trabajando en los negocios de Dios, porque para eso él fue diseñado, para eso él fue enviado, Amén. para trabajar en los negocios del Padre Celestial. Amén. Por lo tanto él estaba allí trabajando ya a esa edad. ¿Y cuáles eran los negocios del Padre? Los negocios del Padre es cumplir la palabra Amén. prometida para el tiempo en que uno vive. Amén. Bueno, el cuarto Elías, Sí, Señor. el cuarto Elías nos habla con relación a los negocios del Padre, y nos dice que los negocios del Padre son hacer o cumplir la palabra señalada para ese tiempo. Por lo tanto, entonces, podemos ver, eso está en la página 16 y la página 25 y 26 del mensaje titulado La simiente no hereda con la paja. Principalmente en la página 26 dice: y el negocio del Padre ahora es mostrarle a ustedes que esas denominaciones no son de Él, son un sistema de hechura humana que niega la palabra. Sí, Señor. Y encontramos en esas páginas que yo les di que Él nos explica los negocios del Padre, lo cual es cumplir la palabra para el tiempo en que uno vive. Y en el cumplimiento de la palabra para el tiempo en que uno vive, viene la revelación de todas las cosas que tienen que ser conocidas por el pueblo de Dios. Amén. Y nos es enseñado que debemos estar en los negocios del Padre. Amén. Así es que, conociendo, sabiendo nosotros estas cosas, tenemos que entender cuáles son los negocios del Padre en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, para así nosotros saber las cosas que deben ser cumplidas en este tiempo en que nosotros vivimos.
conociendo nosotros cuáles son las promesas para el tiempo en que nosotros vivimos, el cumplimiento de esas promesas es o son los negocios del Padre. Amén. El cumplimiento de aquellas promesas mesiánicas para el día en que Jesús apareció, el cumplimiento de esas promesas a través de aquel joven era ¿qué? Los negocios del Padre. Amén. Y él estuvo ocupado en el cumplimiento de todas aquellas promesas. Amén. Por lo tanto, ustedes pueden entender el tiempo en que vivimos y entonces pueden entender cuáles son los negocios del Padre en este tiempo. Y tienen que entender entonces cuáles son las obras que tienen que ser hechas en este tiempo para hacer cumplidas las promesas de Dios. Y mirando a las obras que son hechas, se verá entonces ¿qué? Se verá entonces el trabajo hecho en los negocios del Padre. Ahora yo espero que ustedes hayan entendido Amén. lo que les he dicho, ya que el cumplimiento de la promesa de Dios siempre se identifica con la palabra prometida, la cual está escrita. Amén. Y cuando esas dos cosas se juntan, y la palabra cumplida o hecha carne se identifica con la palabra escrita, entonces la palabra hecha carne da testimonio de que lo que se está cumpliendo es lo que fue prometido. Amén. Y la palabra escrita da testimonio Amén. de que está cumplida esa escritura. Amén. Por esta causa entonces Jesús decía, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Amén. Y él no se estaba engrandeciendo con eso, él estaba dando testimonio de la palabra escrita y mostrando que ya la palabra escrita estaba cumplida, estaba hecha carne, Amén. para todo el pueblo de Dios poder recibir el beneficio de esta promesa de Dios. Amén. 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 Por lo tanto, ¿qué identificación ante aquel pueblo? Sí, Señor. La palabra identificada delante del pueblo. Amén. Y unos decían, daban testimonio y glorificaban a Jesús. Amén. Otros decían, otros estaban maravillados de las cosas que hablaba. Otros decían, ¿no es ese el hijo de José? Sí, Señor. Decían, este es de Galilea. Y había disensión entre ellos. Unos decían, ¿y no es de Belén de Judea que ha de venir el Cristo? Este es de Galilea. Así es que este no puede ser. Señor. Dios ocultándose en simplicidad. Amén. Y Dios cumpliendo su palabra Amén. en esta tierra y quedando oculta de los ojos de los sabios y Amén. de los entendidos. Amén. Si querían ver al Mesías Sí, Señor. naciendo o viniendo de Belén de Judea, eso tenían que haberlo visto 29 años y medio, 30 años aproximadamente, tenían que ver esa escritura cumpliéndose. Amén. Ya eso se había cumplido hacía casi aproximadamente 30 años y ellos ni lo sabían. Amén. Amén. Pero ellos habían oído casi 30 años atrás que una estrella había aparecido y había estado guiando a los magos, a aquellos hombres sabios, aquellos hebreos sabios que vivían por allá por Babilonia, pues habían venido a Jerusalén buscando al Mesías porque habían visto su estrella. Sí, Señor. Ese era el tiempo para poderlo ver saliendo o viniendo o naciendo Aleluya. en Belén de Judea. Sí, Señor. Pero se les había pasado el cumplimiento de esa escritura. Y luego cuando lo ven viniendo de Galilea, se dicen, no, este no puede ser. Lo ven viniendo de Nazaret. Este es nazareno.
este es de Nazaret, no puede ser. Pero sí, ese era, y ya había cumplido las cosas que tenía que cumplir con relación a Belén de Judea. Ahora estaba allí delante de ellos para cumplir otras escrituras que tenían que ser cumplidas. Sí, señor. Estaba allí en los negocios del Padre, Amén. los cuales son cumpliendo la escritura. Amén. Cumplir la escritura son los negocios del Padre. Por lo tanto, allí estaba trabajando en los negocios del Padre, o sea, cumpliendo las escrituras Amén. que tenía que cumplir. Sí, señor. Y esta identificación ante el pueblo fue tan grande, tan maravillosa. Todos los profetas de aquellos tiempos pasados del Antiguo Testamento habían hablado de él. Sí, señor. Por eso había, usted sabe, ciertas luchas de los que no podían creer y de los líderes religiosos, y decían ciertas cosas de él, y él decía, en una ocasión él les dijo, ellos le dijeron a Jesús, nosotros creemos a Moisés. Jesús les dijo, de mí habló Moisés. Amén. Amén. Moisés había hablado de él cuando dijo, profeta como yo, os levantará Amén. el Señor Amén. de entre vuestros hermanos. Sí, señor. Ahora vean ustedes Sí, que señor. si estaban esperando el Mesías, tenían que darse cuenta que el Mesías sería uno de los hermanos Amén. Amén. del pueblo. Sí, señor. Sería uno del pueblo, Amén. estaría en medio del pueblo, Amén. y tenía que ser de esa manera porque Moisés dijo Sí, señor. que Dios levantaría Amén. un profeta de entre los hermanos, hablando acerca del Mesías. Amén. Ahora ven ustedes tanto que habló Moisés con relación a la venida del Mesías, y ahora los que decían que seguían a Moisés estaban rechazando a aquel del cual habló Moisés. Sí, señor. Y Jesús podía seguir diciendo, y no solamente Moisés habló de mí, todos los demás profetas hablaron de mí. Amén. Y allí encontramos en una ocasión Jesús diciéndole al pueblo que estaba allí presente en la sinagoga, allí en Nazaret, él le dijo, Isaías habló de mí. Amén. Cuando leyó Isaías 61, Amén. pues él le está diciendo a ellos, hoy se ha cumplido esta escritura Amén. ante vuestros ojos. Amén. Isaías habló de mí esto que ustedes están viendo. Amén. Esto que ustedes ven y todo esto que ustedes han escuchado, que sobre este ministerio que está llevándose a cabo, y que ahora yo he llegado a el lugar en donde me crié. Y ellos decían, él les dijo, y de seguro ustedes me dirán, el refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantos milagros y tantas señales que hemos oído que tú has hecho por diferentes lugares, hasta también aquí, en donde tú te criaste. ¿Y sabe lo que él les dijo? Por causa de la incredulidad que había en ellos, él le dijo, ¿qué? Él le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, Amén. en medio de su propio pueblo, en medio de su propia gente. Amén. Ellos lo habían visto desde pequeñito Amén. hasta que creció Sí, señor. y lo conocían muy bien. ¿Y lo conocían cómo? Lo conocían como un carpintero. Así es que este compueblano nuestro se ha ido de esta área por unos días y ahora hemos oído que le ha ido muy bien en todo ese recorrido que ha estado dando, y ahora pues hemos oído las noticias de que ha surgido en la escena como un profeta y que ha revolucionado muchos pueblos y barrios y ha sanado muchos enfermos
y nunca habíamos oído acerca de él aquí en nuestra tierra, nunca lo habíamos visto hacer cosas así. Así es que de las cosas estas que hemos oído, queremos que nos pruebe que eso que hemos oído es la verdad. Porque como profeta y como una persona que sana a los enfermos, nunca lo habíamos conocido como tal persona. Lo conocíamos como un carpintero y como hijo de José y María, pero ahora hemos estado escuchando los rumores de que él dice que es hijo de Dios. Así es que queremos ver señales como las que hemos oído que han sido hechas por otros pueblos, queremos que las haga aquí también. Y él les reprendió su incredulidad porque no lo hacían. Ellos no hacían o no pensaban de esa manera a causa de que creían en él, sino a causa de que no creían. Y el incrédulo lo que quiere es ver cosas físicas, porque el incrédulo dice que hay que ver para creer. Entonces, pues ellos querían ver para, algunos decían para creer, pero el incrédulo, cuando dice que quiere ver un milagro para creer, después que lo hacen, dice, no, yo no lo creo. Ahí hubo algún truco, ahí yo no puedo creer, con todo y lo que he visto tampoco puedo creer. No me convence. Bueno, es que el incrédulo es de esa manera. El incrédulo es incrédulo, no puede creer. Así es que encontramos que todas esas cosas acontecieron en el ministerio de Jesús. Pero él no se preocupaba de la manera que alguna persona se puede preocupar. Que si no creían, bueno, él decía, enseguida tomaba la palabra para identificar el por qué no creían. Y luego tomaba la palabra para decir o identificar su actitud delante de ellos. Él identificó la actitud del pueblo donde él se crió, diciéndole que no hay profeta sin honra, sino en su propio pueblo, en su propia tierra. Así identificó la actitud de ellos. Y luego, la actitud que asumió Jesús frente a ellos para no hacer señales, para no hacer los milagros que ellos querían que Jesús hiciese. Él le dijo cuántas viudas habían en el tiempo de Elías. Y a una sola fue enviado Elías. Y había muchas viudas que estaban pasando hambre en aquellos tiempos, y sus hijos pasando hambre también a causa del juicio que había venido, pero solamente a una viuda Dios envió al profeta Elías. Y luego, ¿cuántos leprosos habían en Israel? Y Naamán fue el leproso que fue sanado en los días del profeta Eliseo. Por lo tanto, con eso, Dios manifiesto en aquel velo de carne, identificó la actitud asumida por Jesús para no satisfacer el deseo intelectual de aquella gente. Porque el que cree tiene que creer por la palabra. Por las obras de la palabra. Por el cumplimiento que es llevado a cabo a través de este velo de carne. Por lo tanto, ustedes pueden notar que este tema de identificación es un tema muy importante para todos nosotros, por causa de que cuando Dios ha prometido algo y Dios lo cumple, entonces es identificado el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, lo que fue prometido en la palabra. Y ahí usted tiene entonces
esta identificación. Ahí está identificado lo que Dios ha hecho. Y ahí está identificada la obra de Dios. Ahí están identificados los negocios del Padre Celestial. Amén. Al ser cumplidos, entonces se ha hecho los negocios del Padre. Amén. Se ha hecho la obra de Dios. Por lo tanto, tenemos que conocer para este tiempo en que nosotros vivimos cuáles son las promesas de Dios para Dios cumplirlas en este tiempo, y el cumplimiento de esas promesas será identificado con lo que fue prometido. Esas promesas tienen que cumplirse porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no puede pasar. La palabra tiene que cumplirse en el tiempo asignado de Dios. Bueno, quiero pasarla a otro lugarcito Amén. Amén. de la Escritura. Es la ocasión en que Jesús fue a Jerusalén. Jesús sabía quién él era. Amén. Jesús conocía las promesas establecidas por Dios para ese tiempo, y Jesús sabía que en él se estaban cumpliendo todas esas promesas. Amén. Él sabía que él era la persona en donde esas promesas se cumplirían y que él era la palabra para ese tiempo, la palabra hecha carne. Así es que él, conociendo todas las promesas para ese tiempo, él se movía en la palabra para cumplir cada promesa que estaba hecha en la palabra, la cual él tenía que cumplir por causa de que si él era el Mesías, él tenía que cumplir las promesas mesiánicas establecidas en la palabra. Amén. Las promesas para la primera venida. Sí, Señor. Conociéndolas, él tenía que moverse hacia adelante para que fueran cumplidas. Él no podía tener temor, él no podía darle oído a lo que los líderes religiosos de aquel tiempo dijesen. Él no podía pensar, bueno, estos líderes religiosos y el pueblo va a pensar que yo soy un orgulloso, o que yo estoy tratando de hacerme algún profeta, o el pueblo y los líderes van a pensar que yo quiero ser alguien. Él no podía pensar de esa manera. Él tenía que tener su mente sujeta a la palabra, conociendo la palabra y seguir adelante para que todas las promesas para aquel tiempo fueran cumplidas. Amén. Él sabía lo que tenía que hacer porque en él estaba encarnada esa palabra que es Dios. Amén. Porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y sigue siendo Dios. Amén. Por lo tanto, fíjese, Jesús tampoco tenía temor de hacer lo que la palabra de Dios decía que el Mesías tenía que hacer. Él no tenía temor de que la gente fuera a decir, mira, está tratando de hacer tal cosa para que digan que es el Mesías. Él las hacía porque él sabía quién él era. Amén. Amén. Y al saber quién él era, entonces él sabía que Dios lo vindicaría. Amén. Él sabía que Dios respaldaba todo lo que él hiciera. Amén. No importa lo que las demás personas dijesen, eso no importaba, lo que importaba era lo que Jesús hiciese, porque lo que tenía que hacerlo de acuerdo a la palabra. Amén. Bueno, en los días de Jesús, o días antes, ¿cuántos habrían imitado? Muchísimos imitarían muchísimas cosas que le tocaba al Mesías hacer. Pero los que imitaron no se salieron con la suya, porque Dios no los respaldó. Amén. Amén. Al final,
cuando vino el verdadero, entonces fue que la cosa funcionó de la manera correcta. Amén. Aunque no pareciera así, para la gente, delante de Dios sí, Amén. fue de esa manera. Ahora fíjese, encontramos que el Mesías tenía que entrar a Jerusalén montado sobre un pollino hijo de asna, Amén. conforme a la profecía de Zacarías, Amén. siendo de esa manera, estando establecido de esa manera en Zacarías 9, verso 9 también, encontramos que Jesús no le importaba qué pudieran pensar la gente, si él aparecía montado en un burrito, allá en Jerusalén. Él sabía que eso tenía que ser cumplido, y él sabía también que para eso había un tiempo específico, Amén. y él sabía que cuando llegara ese tiempo, ese momento, ese día, él tenía que caminar hacia adelante y cumplir esa escritura. Sí, Señor. Al tener que cumplirla, bueno, se sabía que iban a estar los que creerían y también iban a estar los que no creerían. Porque el que no va a creer, no creerá aunque Dios cumpla su promesa delante de sus ojos. Por lo tanto, entonces, mire, cuando llegó el tiempo de Dios cumplir esa escritura, Jesús le dijo a sus discípulos, eso fue después de la experiencia del monte de la transfiguración, después que apareció allí en la cima del monte Jesús y con Pedro, Jacobo y Juan como testigos allá arriba, Amén. después que Jesús apareció allí glorificado, después que Jesús apareció allí en esa condición, con Moisés y Elías a su lado, Amén. después de eso, Sí, Señor. él tenía que cumplir la escritura que decía que aparecería montado sobre un burrito blanco, Amén. entrando a Jerusalén. Amén. Y él aparecería allí en la escena conforme a como fue prometido. Por lo tanto, cuando él bajó del monte, a los pocos días, al poco tiempo después, encontramos que él le dijo a sus discípulos, bueno, vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser tomado preso, va a ser condenado, va a ser entregado a los gentiles, y los gentiles lo van a escarnecer, los gentiles se van a mofar de él, y los gentiles lo van a matar. Pero después de 3 días, Sí, Señor. el Hijo del Hombre resucitará, se levantará. Amén. Él sabía todo lo que tenía que cumplirse. Por lo tanto le dijo a los discípulos, ahora ustedes vayan y van a encontrar un burrito, piden esa promesa. Amén. Busquen en el burrito que llegó el tiempo Amén. para llevarse a cabo ese negocio. Son negocios en el reino de Dios. Amén. Por lo tanto, Jesús fue un buen negociante en Amén. el reino de Dios, en los Amén. negocios del Padre. Aleluya. Y allí estaba para hacer ese negocio importante en la obra de Dios. Le trajeron el burrito, se montó en él y caminó hacia Jerusalén. Amén. Los que iban delante de él y los que iban detrás de él iban cantando y dando gloria a Dios por las cosas que ya ellos habían visto, Sí, Señor. por las cosas que ya ellos creían, Amén. porque ellos creían, Amén. habían visto y habían oído y habían visto la identificación, Sí, Señor. por lo tanto estaban muy contentos. Sí, Señor. Y quiero leerle aquí este pasaje histórico. Dice en el capítulo 11 de San Marcos, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé
Y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis a ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Sí, señor. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado. Y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que iban detrás, y los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Bendito el rey, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén. Ahora ustedes pueden verla ahí. Lo que el pueblo que iba delante de él y detrás de él reconoció Sí, señor. cuando lo vieron cumpliendo aquella escritura. Amén. Ya ellos sabían y creían Amén. que él era esa persona Amén. por las escrituras que él había cumplido, Sí, señor. por la identificación Amén. que había sido hecha, Amén. porque él se identificó con la palabra escrita. Amén. Por lo tanto, encontramos la manera en que se comportaron ellos al ver el cumplimiento de aquella escritura. Por lo tanto, fíjense, el profeta Zacarías había visto el comportamiento que tendría el Mesías para aquel tiempo en que aparecería. Y luego también había visto el comportamiento de aquellos que creían o que creerían en aquel Mesías que habría de manifestarse de esa manera. Por lo tanto, en este pasaje histórico, que fue una realidad para los que vivieron en aquellos días, podemos ver la identificación Amén. de el Mesías frente a lo que estaba prometido, lo que estaba hablado en la palabra. Y podemos ver también la identificación del pueblo que creía y lo seguía. Sí, señor. Podemos ver a ese pueblo identificado con la palabra escrita, y la palabra escrita que fue hablada a través del profeta Zacarías, que decía: Hosana el que viene Amén. en el nombre del Señor. Y esa palabra se hizo carne, se hizo realidad Amén. en aquellos que seguían delante y detrás en esa trayectoria Amén. que Jesús tomó para entrar a Jerusalén. Sí, señor. Y entraron a Jerusalén hablando o proclamando: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Amén. Bendito el reino de David que viene. ¿Y dónde venía? Era un hombre, Amén. porque en ese hombre estaba Amén. todo. Todas las promesas estaban allí. Amén. Vean ustedes la identificación gloriosa que estaba viéndose allí. Amén. La palabra realizándose, la palabra cumpliéndose e identificándose Amén. con la palabra escrita. Sí, señor. Por lo tanto, aquello no era un fanatismo, aquello era un realismo Amén. de lo que estaba hablado en la palabra. Amén. No se puede confundir fanatismo con realismo. Amén. Amén. Fanatismo es algo que es hecho que no concuerda con la palabra, que no es Amén. lo que la palabra dice que debe ser hecho. Sí, señor. Pero cuando lo que es hecho es lo que la palabra de Dios dice que tiene que ser hecho, ya eso no es fanatismo. Amén.
Pero cuando una persona se va más allá de lo que debe ser hecho, pues se ha ido al extremo del fanatismo. Sí, señor. Pero cuando permanece en la palabra, Amén. pues entonces lo que está viviendo no es fanatismo, sino realismo. Amén. Realismo de lo que ha sido prometido. Está viviendo la realidad Sí, señor. de la promesa de Dios. Sí, señor. Bueno, ¿qué de nuestro tiempo? ¿Qué del día en que nosotros vivimos? Cuando Dios ha hecho promesa para este tiempo Amén. y hemos estado viendo una identificación Sí, señor. de lo que está sucediendo con lo que está escrito. Amén. En este tiempo, Gracias, Señor. en este tiempo en que nosotros vivimos, Aleluya. estamos viviendo un tiempo glorioso Amén. de realismo, Amén. de realidad, Amén. de la realidad de la palabra de Dios Amén. para nuestro tiempo, Sí, señor. en donde Dios Gracias. ha estado cumpliendo su promesa Sí, señor. para todo el pueblo de Dios. Amén. Al ser de esa manera, entonces nosotros tenemos que ver la identificación. Amén. Y al ver la identificación, entonces Sí, señor. nosotros somos realistas, Amén. porque nos enfrentamos a la realidad de la palabra prometida de Dios Amén. en su cumplimiento. Amén. Muchas personas pueden decir, yo creo lo que dice aquí, que Dios va a hacer. Pero cuando Dios lo hace, es que se sabe quién es el verdadero creyente y quién es un creyente de labios. Sí, señor. Por lo tanto, entonces podemos saber siempre, en todo tiempo, lo que somos. Amén. Delante de Dios somos lo que somos de acuerdo a la manera en que nos enfrentamos al cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Sí, señor. Dios identifica Sí, señor. lo que Él prometió y cuando Él lo identifica, cuando Él lo cumple, entonces es identificado con lo que fue hablado. Amén. Amén. Nosotros en este tiempo hemos estado viendo Sí, señor. muchas cosas acontecer Sí, señor. y hemos estado viendo a Dios moverse a la escena para cumplir Amén. sus promesas para este tiempo, Amén. y eso a nosotros nos hace estar contentos y regocijados y darle gracias a Dios Amén. por lo que nuestros ojos pueden ver, nuestros oídos lo que pueden oír, Sí, señor. porque muchos desearon ver y oír lo que nosotros vemos y oímos en este tiempo y no pudieron. Muchos de los santos de Dios, santos profetas de Dios desearon, pero solamente pudieron hablar de lo que Dios haría en este tiempo. Así es que en esta ocasión mi tema ha sido identificación. Amén. Y cuando Dios identifica el cumplimiento de su palabra, y cuando el cumplimiento de su palabra se identifica con la palabra escrita, entonces luego nosotros nos identificamos Amén. con lo que Dios cumple en nuestro día. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque somos parte de Dios, somos parte de la palabra. Así es que todo el pueblo entonces también puede decir, de nosotros habló. De nosotros habló Dios a través de los profetas del pasado. Amén. Fíjense, de aquel grupo que iba con el Señor clamando, sana al que viene en el nombre del Señor. De ese grupo habló el profeta Zacarías cuando dijo, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Amén. Esas mismas palabras fueron halladas en los labios de aquel grupo. Amén. Así es que lo que haría aquel grupito, lo hizo, y lo hizo Zacarías Amén. en ese tiempo, Sí, señor. o sea, lo habló.
Era entonces una palabra hablada y luego se cumplió en aquel grupito. Amén. Bueno, nosotros realmente somos bienaventurados Sí, Señor. en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Sí, Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde Amén. en esta ocasión, y el tema ha sido identificación. Sí, Señor. La palabra cumplida se identifica con la palabra escrita, Amén. y los hijos de Dios que son la palabra se identifican con el cumplimiento de la palabra. Así es que identificación es una palabra muy importante Amén. en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Sí, Señor. Podemos escudriñar y ver todas las promesas que han sido hechas para este tiempo, Sí, Señor. y veremos cómo gradualmente Dios va cumpliendo cada promesa que ha sido hecha. Y veremos cómo Dios tiene un pueblo en donde Él cumplirá esa palabra que está escrita, y que se comportará de la manera que ha sido dicho que se comportará ese pueblo. Sí, Señor. Así es que esta será identificación clara y gloriosa Amén. que habrá en este tiempo en el cual nosotros vivimos. Bueno, Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Amén.